Augusto Comte nació en Montpellier en 1798, murió en París en 1857, fue pensador francés, fundador del positivismo y la sociología. En 1814 ingresó a la Escuela Politécnica en París, donde en contacto con las ciencias exactas y la ingeniería se sintió atraído fuertemente junto con muchos compañeros de la escuela hacia aquella especie de revolución de los técnicos que iba predicando en Saint-Simon. En 1816, contra la opinión de sus padres, permaneció en París para completar sus estudios de forma autodidacta, ganándose el sustento con clases particulares de matemáticas que, que durante casi todo el resto de su vida fueron su fuente principal de ingresos. En 1824, este año, un trabajo de Comte, el plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad, fue reprobado por su maestro, el motivo por el cual la discordia era mucho más profunda en Saint-Simon. Es importante destacar que Comte vivió bajo los auspicios de la Revolución Francesa, así como la ciencia moderna y la Revolución Industrial. Por tanto, sus dichos y sus escritos se refieren a las intensas transformaciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, tecnológicas y científicas que resultan de la consolidación del capitalismo. En este contexto, se dio cuenta que los fenómenos sociales deberían ser percibidos como los otros fenómenos de la naturaleza. Esto se debe a que eran solo un tipo específico de realidad teórica, lo que implica que deben expresarse en términos sociales. Él acuñó el término sociología para designar una doctrina social basada en principios científicos, dividiéndola en dos campos. El primero, estudio de estadísticas sociales para comprender las fuerzas que mantienen la cohesión social. Y el segundo, dinámicas sociales en sí mismas para el estudio de las causas del cambio social. Por lo tanto, la física social o la sociología compartirían los principios de la observación, experimentación, comparación, clasificación como métodos. Su propósito era todo lo positivo, es decir, lo real, lo útil, lo correcto, lo preciso, lo relativo y lo orgánico y lo comprensivo. De esto viene la contribución de Comte, el positivismo, es decir, la visión por la cual el análisis de los hechos abandona la consideración de las causas de los fenómenos e investiga sus leyes, ya que son fenómenos observables. Bueno, pues a mí me corresponde sobre las obras literarias de Auguste Comte y también sobre la filosofía positiva. Entonces, él publicó en el año 1842 el curso de la filosofía positiva, donde trata de responder los avances de la ciencia. En 1844 publicó el libro Discurso sobre el espíritu positivo, que es en sí era lo principal del pensamiento de Comte, o sea, de él mismo. En 1852 se publica Catechisms Positives, que es el catecismo positivista, en el cual expone la religión universal. Bueno, pues ya ahorita voy a hablar sobre la filosofía positiva. Pues este se encarga del conocimiento propio del último de los tres estados de la sociedad, o sea, la ley de los tres estados como se conoce. Entonces este define por oposición a la filosofía negativa y critica sobre la postura a la que Comte atribuye los males de la anarquía y la inseguridad social. Bueno, la ley de los tres estados es una teoría concebida por Auguste Comte en su obra Curso de Filosofía Positiva, de 1830 a 1842. Se afirma que la vida pasa por tres estados diferentes, los cuales son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto, y por el último, que es el estado científico o el estado positivo. El primero es un punto de partida necesario para la inteligencia humana. El segundo está destinado únicamente para servir como etapa de transición y el tercero es un estado fijo y definitivo.
Ahora hablaremos sobre la introducción a la sociología por medio de Augusto. Augusto Comte en 1837 bautizó el término de sociología a la ciencia que estudia los fenómenos sociales. Desde el siglo VI hasta el VII a.C., en Grecia los pensadores ya se cuestionaban sobre el sentido de lo social. En resumen, ¿qué debe hacerse para que haya condiciones mejores y ésta genere felicidad mayor en cada uno de nosotros? El cuestionamiento que nos plantea nuestra compañera se trata de una reflexión sobre nuestra sociedad para mejorarla y para perfeccionarla. Gracias a la sociología podemos hacernos millones de cuestionamientos sobre nuestra existencia, como por ejemplo, ¿por qué hablamos nuestro idioma? ¿Por qué nos vestimos así? ¿Y por qué comemos unas cosas y otras no? Si sabemos que hay culturas, vestimentas, idiomas y comidas diferentes. Estos son solo unos de los cuestionamientos que podemos hacernos gracias a la sociología.